Un rabino me reveló hace años un conocimiento que cambió para siempre mi comprensión sobre los objetos que entran a nuestro hogar, especialmente aquellos que llegan envueltos en papel de regalo, con sonrisas y palabras amables. Me enseñó que existen presentes que no son presentes en absoluto, sino vehículos de intención oscura, diseñados para operar en silencio contra quienes los reciben. Si alguien te ha dado algo que desde entonces te genera incomodidad inexplicable, si tus problemas comenzaron después de recibir cierto objeto, o si simplemente sientes que algo en tu casa no debería estar ahí, escribe en los comentarios. Identifico lo que no pertenece a mi hogar y lo libero ahora. Esta declaración inicia el proceso de reconocimiento que necesitas para protegerte. Déjame contarte cómo llegué a comprender esta realidad. Durante años trabajé sin descanso, construyendo lo que creía era una vida sólida. Tenía mi negocio, mi familia, mis planes trazados con claridad, pero de pronto, sin razón aparente, todo comenzó a desmoronarse. Primero fueron pequeñas cosas, discusiones que antes no existían, cansancio que no se iba con el descanso, oportunidades que se esfumaban en el último momento. Luego vinieron cosas mayores. Mi salud empezó a fallar sin diagnóstico claro. Las cuentas bancarias se vaciaban más rápido de lo que podía explicar. Las relaciones más importantes de mi vida se agrietaban bajo el peso de conflictos que parecían surgir de la nada. Recuerdo estar sentado una noche en mi sala, mirando alrededor, sintiendo que mi propia casa se había vuelto hostil. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero la sensación era innegable. El aire mismo parecía más denso, más pesado. Dormía mal, despertaba peor. Mis hijos comenzaron a tener pesadillas. Mi esposa se volvió irritable sin motivo. Y yo, que siempre había sido una persona de energía abundante, me arrastraba por los días como si cargara piedras invisibles sobre los hombros. Fue en ese momento de desesperación cuando un amigo me conectó con este rabino. Un hombre mayor, de esos que hablan poco pero cada palabra suya tiene peso de siglos. Me recibió en su estudio, un lugar lleno de libros antiguos y luz suave, y antes de que yo pudiera explicarle completamente mi situación, me hizo una pregunta que me desconcertó. ¿Qué ha entrado a tu casa en los últimos meses? ¿Qué objeto nuevo llegó antes de que comenzara tu descenso? Traté de recordar. Había recibido varios regalos ese año, un cumpleaños, algunas celebraciones. Pero cuando mencioné una figura decorativa que me había dado una conocida, una estatuilla pequeña de aspecto extraño que había colocado en mi oficina en casa, el rabino detuvo su mano en el aire y sus ojos se enfocaron con intensidad. Esa figura, dijo con voz grave, no llegó sola a tu hogar, llegó con un propósito. Y ese propósito no era decorar tu espacio. Me explicó entonces algo que nuestros ancestros sabían, pero que la modernidad ha olvidado casi por completo. Los objetos no son entidades inertes, vacías, neutrales. Los objetos tienen la capacidad de portar intención, de ser programados con propósitos específicos, de convertirse en transmisores constantes de frecuencias que afectan todo a su alrededor. Cuando alguien con conocimiento de fuerzas ocultas decide usar un objeto como herramienta de daño, ese objeto se transforma en una de las armas más efectivas que existen, porque opera las 24 horas del día, sin descanso, sin que la víctima siquiera sospeche su verdadera naturaleza. La brujería más efectiva, me dijo el rabino, no es la que se lanza desde lejos con rituales complicados. La brujería más efectiva es la que tú mismo introduces a tu hogar, la que colocas voluntariamente en el lugar donde pasas más tiempo, la que aceptas con gratitud sin saber que estás dando la bienvenida a tu propia destrucción. Me contó historias antiguas, relatos transmitidos de generación en generación sobre cómo ciertos objetos se convierten en portales, en antenas, en dispositivos de influencia que trabajan silenciosamente contra quienes los poseen. Explicó que desde tiempos ancestrales, aquellos que practican artes oscuras
Han sabido que es mucho más fácil destruir a alguien desde dentro de su propio espacio vital que intentar atacarlo desde fuera. Piénsalo, continuó. Si yo quisiera afectarte constantemente, ¿qué sería más efectivo? Intentar enviarte pensamientos negativos desde la distancia, luchando contra todas tus defensas naturales, o colocar un dispositivo físico dentro de tu casa que emita esa frecuencia negativa sin parar, mientras duermes, mientras comes, mientras descansas, cuando tus defensas están completamente abajo. La lógica era irrefutable. Y lo más insidioso de todo es que la persona que recibe el objeto lo acepta con inocencia total, creyendo que es un gesto de afecto o amistad. Lo coloca en su sala, en su habitación, en su cocina, y desde ese momento, sin saberlo, ha permitido que comience su propia destrucción. El rabino me enseñó entonces a identificar cuáles son los objetos más peligrosos, aquellos que con mayor frecuencia se utilizan como vehículos de intención oscura. Me explicó que no se trata de volverse paranoico y rechazar todo regalo, sino de desarrollar discernimiento agudo, de aprender a leer las señales que los objetos mismos emiten, de confiar en esa voz interior que nos alerta cuando algo no está bien. Hay categorías de objetos, me dijo, que por su naturaleza misma se prestan particularmente bien para ser cargados con propósitos destructivos. Debes conocerlas, debes estar alerta, y cuando identifiques uno de estos objetos en tu posesión, especialmente si vino de alguien en quien no confías plenamente, debes actuar con rapidez. Comenzó entonces a enumerar, y yo escuchaba con una mezcla de fascinación y horror creciente, reconociendo en su lista varios objetos que yo mismo había aceptado sin pensar dos veces. Primero habló de las figuras y estatuillas, especialmente aquellas que representan formas humanas o animales. Estas son particularmente peligrosas, explicó, porque pueden ser utilizadas como representaciones, como muñecos vinculados energéticamente a la persona que se desea dañar. Cada vez que pasas cerca de esa figura, cada vez que tu mirada se posa sobre ella, aunque sea inconscientemente, la conexión se activa. La figura actúa como un conducto, como un vínculo directo entre tu campo energético y las intenciones con las que fue cargada. Me contó sobre un caso que conoció años atrás, una familia que recibió como regalo de bodas una figura decorativa elaborada, aparentemente hermosa. La colocaron en un lugar prominente de su sala. A los pocos meses, el matrimonio comenzó a deteriorarse. Peleas constantes, desconfianza, resentimientos que surgían sin base real. Cuando finalmente alguien les sugirió examinar qué había cambiado en su hogar desde que comenzaron los problemas, identificaron la figura, la removieron siguiendo un ritual de limpieza, y en cuestión de semanas la armonía regresó a su hogar como si nunca se hubiera ido. Las figuras humanas son especialmente problemáticas, continuó el rabino, porque pueden ser trabajadas como representaciones directas. Pero las figuras de animales también pueden ser cargadas con características específicas, animales depredadores para generar agresión, animales nocturnos para traer insomnio y pesadillas, animales asociados con muerte para atraer enfermedad. Luego habló de los espejos, y aquí su tono se volvió aún más serio. Los espejos, dijo, son considerados portales en prácticamente todas las tradiciones de conocimiento antiguo. No solo reflejan tu imagen física, reflejan tu energía, tu esencia. Un espejo puede ser programado para devolverte constantemente tu propia energía distorsionada, creando un ciclo de autosabotaje del que no puedes escapar, porque tú mismo estás generando la frecuencia negativa sin darte cuenta. Explicó que los espejos también pueden funcionar como ventanas energéticas, permitiendo que quien lo regaló observe tu vida, tu hogar, tus movimientos a nivel espiritual. Nunca aceptes un espejo de alguien en quien no confías absolutamente, advirtió. Y si ya tienes un espejo que te genera incomodidad,
especialmente si fue un regalo de procedencia dudosa. Remuévelo inmediatamente. No importa cuán hermoso sea, no importa cuánto haya costado, tu protección vale infinitamente más. Después mencionó las plantas y flores secas, particularmente aquellas que vienen en arreglos elaborados o en forma circular como coronas. Las plantas secas representan vida que terminó, explicó, energía estancada, muerte disfrazada de decoración. En prácticas oscuras es extremadamente común cargar flores secas con maldiciones, porque la planta muerta actúa como contenedor perfecto para energía de decadencia, de declive, de finalización. Me advirtió especialmente sobre arreglos de colores oscuros, negro, morado profundo, rojo sangre. Estos colores no se eligen por estética, dijo, se eligen por resonancia energética. Cada color porta una frecuencia específica, y cuando ves flores muertas en colores asociados con duelo, con muerte, con sangre, sabes exactamente qué tipo de energía está siendo contenida ahí. El tema de las joyas y accesorios personales usados lo trató con particular cuidado. Las joyas absorben la energía de quien las usa durante años, explicó. Llevan impregnada toda la historia energética de su dueño anterior. Si recibes joyería de alguien que tuvo una vida llena de tragedias, de enfermedades, de sufrimiento, estás literalmente poniéndote esa energía encima de tu piel, en contacto directo con tu campo áurico. Y si la joyería fue intencionalmente cargada con rituales de daño, el efecto puede ser devastador porque está en contacto constante con tu cuerpo, absorbiendo tu energía vital mientras te drena sin pausa. Solo acepta joyería de personas que conoces profundamente, advirtió. Y aún así, si algo se siente mal cuando te la pones, si experimentas incomodidad, pesadez o cualquier sensación negativa, quítatela inmediatamente y no vuelvas a usarla. Pero fue cuando llegó al tema de los textiles para la cama que su expresión se volvió particularmente grave. Tu cama, dijo con voz que no admitía réplica, es tu santuario más íntimo. Pasas ahí un tercio de tu vida en el estado más vulnerable posible. Cuando duermes, todas tus defensas energéticas están abajo. Estás completamente abierto, receptivo, indefenso. Un objeto cargado negativamente en tu cama puede hacer un daño que en cualquier otra parte de tu casa tomaría meses o años. Me contó sobre casos que había conocido de personas que aceptaron almohadas, sábanas o cobijas regaladas y comenzaron a experimentar insomnio crónico, parálisis del sueño, terrores nocturnos que no tenían explicación médica. En cada caso, dijo, cuando finalmente removieron el textil sospechoso de su cama, los síntomas cesaron inmediatamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Nunca, bajo ninguna circunstancia, enfatizó, permitas que textiles de procedencia dudosa entren a tu espacio de descanso. Esta es una línea que no debes cruzar. Si alguien te regala algo para tu cama y no tienes confianza absoluta en esa persona, recházalo. No hay gesto de cortesía que valga el riesgo de permitir que algo dañino entre al lugar donde eres más vulnerable. Habló también de las velas, explicando que son herramientas rituales por excelencia, usadas tanto para trabajos de luz como de oscuridad. Una vela puede ser preparada con aceites malditos, con hierbas cargadas con intención de daño, con propósitos programados directamente en la cera, dijo. Y cuando enciendes una vela regalada por alguien cuestionable, estás activando todo lo que fue puesto en ella. Estás liberando y dispersando esa energía por todo tu espacio. Me advirtió especialmente sobre velas de colores muy oscuros o con olores extraños, desagradables. Si una vela te genera rechazo visceral, si su olor te perturba, si es de color negro, café oscuro, o cualquier tonalidad que asocies con incomodidad, no la enciendas bajo ninguna circunstancia. Deshazte de ella inmediatamente. Los cuadros y pinturas fueron otro punto crítico.
Las imágenes tienen poder tremendo sobre tu psique, explicó. Un cuadro es algo que vas a ver todos los días, múltiples veces al día. Cada vez que lo miras, estás recibiendo la frecuencia que porta. Si esa imagen fue cargada con negatividad, si representa muerte, sufrimiento, desesperación, o simplemente te genera sensación de pesadez, estás literalmente tapizando tu hogar con esa frecuencia oscura. Me contó sobre familias completas que cayeron en depresión colectiva después de colgar un cuadro regalado que portaba energía de tristeza profunda. Confía en tu instinto, me dijo. Si un cuadro te incomoda, si te hace sentir pesado, triste, ansioso, no lo cuelgues. No importa si rechazarlo parece mala educación. Tu bienestar es infinitamente más importante que cualquier convención social. El tema de los muñecos y juguetes antiguos lo trató con especial cuidado, particularmente por la vulnerabilidad de los niños. Los niños son extremadamente sensibles energéticamente, explicó. Pueden ser afectados mucho más severamente que los adultos. Un muñeco puede ser usado como recipiente para entidades oscuras. Puede portar la energía perturbada de su dueño anterior. Puede haber sido preparado específicamente como objeto de maldición. Si tus hijos comienzan a tener pesadillas terribles, comportamiento extraño, miedo inexplicable después de recibir un juguete regalado, advirtió, examina ese juguete inmediatamente. Y si tu intuición te dice que algo no está bien, remuévelo de tu casa esa misma noche. No esperes, no dudes. Protege a tus hijos sin vacilación. Los libros también entraron en su lista, particularmente aquellos de temas oscuros, de ocultismo negativo, que emanan sensación perturbadora. Los libros son contenedores de información y energía, dijo. Las palabras escritas tienen poder real. Un libro puede infectar tu campo mental con las ideas y energías que contiene. Si alguien te regala un libro que trata temas de magia negra, de demonología, de rituales oscuros, o que simplemente te genera rechazo visceral cuando lo tocas, no lo leas, no lo tengas en tu casa. Explicó que la información que entra a tu mente tiene consecuencias energéticas reales. Puede abrir puertas en tu conciencia que luego son extremadamente difíciles de cerrar. Hay conocimientos, dijo, que una vez adquiridos, no pueden ser desconocidos, y algunos de esos conocimientos no están destinados para todos. Pueden causar daño simplemente por ser conocidos. Finalmente, habló de los amuletos y talismanes de origen dudoso, y aquí su voz tomó un tono casi de dolor. Muchas veces, dijo, personas bien intencionadas pero ignorantes regalan objetos que compraron en mercados de brujería o que les dieron brujos charlatanes, diciéndoles que son de protección, cuando en realidad están cargados con todo lo contrario. Un verdadero amuleto de protección, explicó, debe venir de una fuente espiritual confiable, debe ser preparado con intenciones claras de luz y debe resonar positivamente contigo cuando lo sostienes. Si recibes un amuleto de alguien cuestionable y comienzas a experimentar problemas después de tenerlo, deshazte de él sin demora. Después de completar su explicación sobre los objetos peligrosos, el rabino me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca he olvidado. Ahora que sabes qué buscar, necesitas aprender a identificar con certeza si un objeto está efectivamente cargado con intención negativa. Porque no basta con la teoría, necesitas señales concretas, inconfundibles, que te confirmen que debes actuar. Me enseñó entonces 5 señales que nunca fallan, 5 indicadores que revelan sin lugar a duda que un objeto porta energía dañina. La primera señal, me dijo, es tu propia reacción visceral al objeto. Tu cuerpo sabe identificar peligro energético incluso cuando tu mente racional no entiende por qué, explicó. Si algo te genera incomodidad inexplicable, si prefieres no mirarlo, si evitas el área donde está ubicado,
Si sientes repulsión aunque no sepas la razón, tu intuición te está gritando una advertencia. Nunca ignores esa sensación. Es tu sistema de alarma interno funcionando perfectamente. Me contó sobre una mujer que recibió una estatuilla como regalo y desde el primer momento sintió que no quería tocarla, que no quería estar cerca de ella, pero pensó que estaba siendo irracional, que estaba siendo grosera al rechazar un regalo. La aceptó a pesar de su incomodidad, la colocó en un rincón de su casa donde no tuviera que verla mucho. Pero esa incomodidad nunca desapareció. Cada vez que pasaba cerca de esa área, sentía un nudo en el estómago. Finalmente, meses después, se decidió a sacar el objeto de su casa, y fue como si pudiera respirar profundamente por primera vez en todo ese tiempo. La sensación de alivio fue inmediata y completa. Esa incomodidad, dijo el rabino, no es casualidad, no es imaginación, es información real que tu ser está procesando. Aprende a respetarla. La segunda señal es la correlación temporal entre la llegada del objeto y el inicio de problemas en tu vida. Si puedes trazar una línea temporal clara, explicó, entre el momento en que ese objeto entró a tu hogar y el momento en que comenzaron desgracias, enfermedades, peleas, pérdidas financieras, ese objeto es altamente sospechoso. Me pidió que hiciera un ejercicio. Pregúntate, ¿cuándo comenzó exactamente esta racha de mala suerte? ¿Qué entró nuevo a mi casa en ese periodo? ¿Quién me lo dio? ¿Y por qué razón me lo dio? Si las respuestas no tienen sentido, si la persona no tenía motivo real para regalarte algo, eso es una señal de alarma que no debes ignorar. La tercera señal involucra las reacciones de animales y niños al objeto. Los animales tienen percepción energética mucho más aguda que los adultos humanos, me explicó. No han sido condicionados por la sociedad para ignorar sus instintos. Si tu perro o gato evita sistemáticamente cierta área de tu casa, si gruñe cerca de cierto objeto, si se eriza el pelo sin razón aparente, presta atención inmediata. Los niños también son naturalmente sensitivos, continuó. No han aprendido aún a desconectar su percepción natural. Si tu hijo dice que cierto muñeco le da miedo, que no quiere estar en la habitación donde está cierta estatuilla, que tiene pesadillas cuando duerme cerca de cierto objeto, escúchalo, no lo descartes como imaginación infantil. Los niños ven lo que nosotros hemos aprendido a ignorar. La cuarta señal es el comportamiento extraño del objeto mismo. Sé que esto suena a historia de terror, dijo el rabino con expresión seria, pero es más común de lo que imaginas. Objetos fuertemente cargados con entidades o energías negativas pueden manifestar actividad física. Se mueven solos de posición, se caen sin razón aparente, aparecen en lugares donde no los dejaste. Esto ocurre, explicó, porque la energía que contienen busca llamar tu atención, busca ser reconocida. Es una manifestación de la densidad energética que portan. Si un objeto regalado manifiesta este tipo de actividad, debe ser removido inmediatamente. La quinta señal es experimentar fenómenos negativos, específicamente en presencia del objeto. Por ejemplo, dijo, si cierto cuadro está en tu habitación y solo en esa habitación tienes pesadillas constantes, o si cierta estatuilla está en tu sala y solo ahí ocurren las peleas familiares más intensas. Esa correlación no es coincidencia, es causa y efecto. Me sugirió hacer un experimento. Remueve temporalmente el objeto de ese espacio y observa si los fenómenos cesan. Si dejan de ocurrir cuando el objeto no está presente, tienes tu confirmación absoluta. Ese objeto necesita salir de tu hogar permanentemente. Después de enseñarme a identificar objetos peligrosos, el rabino pasó a la parte más crítica. ¿Qué hacer exactamente cuando identificas que tienes uno de estos objetos en tu posesión? Esto debe hacerse correctamente, me advirtió con gravedad. Si lo haces mal, podrías empeorar la situación. Si lo haces bien,
puedes neutralizar completamente el daño. Me hizo prometer que seguiría cada paso exactamente como él lo indicara, sin omisiones, sin improvisaciones. Y luego comenzó a explicar el ritual de remoción. Lo primero y más importante, dijo, es que nunca debes tocar directamente con tus manos desnudas un objeto que sospechas está cargado negativamente. Usa guantes gruesos, usa un trapo, usa cualquier barrera física entre tu piel y el objeto. El contacto directo puede transferir parte de la energía negativa hacia ti, y no queremos eso. Luego me explicó paso a paso el proceso completo. Primero, necesitas conseguir una bolsa de tela negra lo suficientemente grande para contener el objeto completamente. La tela negra, explicó, tiene la propiedad de absorber y contener energía negativa, evitando que se disperse por tu hogar durante el proceso de remoción. Si no tienes tela negra, usa cualquier tela oscura y gruesa que tengas disponible. También necesitas sal gruesa de mar, y no poca cantidad. Al menos 1 kilo completo, especificó. La sal es el purificador universal más poderoso que existe. Ha sido utilizada para limpieza energética desde tiempos inmemoriales, en prácticamente todas las tradiciones de sabiduría del mundo. No escatimes en la cantidad. El momento de hacer el ritual también importa. Elige un momento cuando estés solo, me dijo, o cuando todos en tu hogar puedan estar presentes para hacer esto juntos. Debe haber conciencia plena de lo que está ocurriendo. No debe ser algo que hagas apresuradamente entre otras tareas. Antes de tocar el objeto, debes pararte frente a él y establecer un escudo de protección a través de palabras de poder. Declara en voz alta y firme, me instruyó, y luego me enseñó las palabras exactas que debía usar. Todo poder negativo contenido en este objeto es ahora neutralizado por la luz divina. Ninguna energía oscura puede dañarme, ni a mí ni a los míos. Estamos protegidos completamente. Este objeto será removido y su influencia terminada. Así es y así será. Estas palabras, explicó, no son fórmulas mágicas. Son declaraciones de intención que establecen un campo de protección alrededor tuyo antes de que inicies el contacto con el objeto. Son fundamentales. No las omitas bajo ninguna circunstancia. Suscríbete ahora al canal para recibir más sabiduría antigua que puede proteger tu hogar y tu familia. Este conocimiento ha sido preservado por generaciones con un propósito: salvaguardar a quienes tienen oídos para escuchar. Después de establecer la protección verbal, viene el contacto físico. Usando los guantes o envolviendo tus manos en tela, me instruyó. Toma el objeto con cuidado pero con firmeza. Algunos objetos particularmente cargados pueden sentirse extrañamente pesados, pueden sentirse calientes o simplemente intensamente desagradables de sostener. Eso es completamente normal. Es la energía negativa que portan manifestándose a nivel físico. No te asustes si experimentas esto, continuó. Simplemente mantén tu intención clara. Recuerda las palabras de protección que acabas de declarar y procede con el siguiente paso. El siguiente paso es colocar el objeto inmediatamente dentro de la bolsa de tela negra. Y ahora, dijo el rabino con énfasis, cubre completamente el objeto con toda la sal gruesa que conseguiste. Entiérralo literalmente en sal dentro de la bolsa. No escatimes. La sal comenzará a absorber inmediatamente la carga negativa. Algunos dicen que pueden sentir cómo la energía pesada empieza a disiparse en este mismo momento. Una vez que el objeto está completamente cubierto de sal dentro de la bolsa, debes cerrar la bolsa firmemente. Si puedes atar la bolsa, hazlo, me instruyó. Si puedes sellarla de alguna manera para que absolutamente nada pueda salir, mejor aún. Este paquete sellado debe ser removido de tu hogar inmediatamente. No lo dejes ni siquiera una noche más en tu casa, ni en tu garaje, ni en tu patio. Debe salir completamente de tu propiedad.
Aquí el rabino fue muy específico sobre los lugares apropiados para disponer del objeto. Llévalo tú mismo, o pídele a alguien de absoluta confianza que lo lleve a uno de estos lugares. Un terreno baldío lejos de donde vives, un basurero público grande en otra zona de la ciudad, o un río o cuerpo de agua corriente donde pueda ser arrojado y llevado lejos por la corriente. Lo que nunca debes hacer, enfatizó, es tirar objetos malditos en la basura de tu propia casa. Nunca los entierres en tu propio jardín. Deben ser removidos completamente de tu área. La distancia es importante. Estás cortando la conexión energética entre el objeto y tu espacio vital, y esa distancia física ayuda a establecer la separación energética. Si el objeto es particularmente problemático, si la energía se siente muy fuerte, hay un paso adicional que puedes tomar. Antes de disponerlo, puedes romperlo o destruirlo físicamente, me dijo. Esto ayuda a fragmentar y dispersar la energía negativa que contenía, pero hazlo con cuidado. Usa herramientas, no uses tus manos directamente, y después de romperlo, aún así, envuélvelo en la tela con sal y remuévelo de tu propiedad como indiqué. Pero el rabino dejó muy claro que remover el objeto no es el final del proceso. Después de sacar el objeto maldito de tu hogar, me explicó, debes limpiar energéticamente el espacio donde estuvo ubicado y realmente toda tu casa. El objeto dejó residuos energéticos, dejó rastros, dejó huellas invisibles, y esos rastros necesitan ser purificados completamente. Me enseñó entonces el método más efectivo de limpieza energética. La manera más poderosa es con humo de salvia blanca o palo santo, dijo. Quema la salvia o el palo santo y pasa el humo por cada rincón de tu hogar, prestando especial atención al lugar donde estaba el objeto. El humo tiene la capacidad de penetrar espacios que otros métodos de limpieza no pueden alcanzar. Mientras pasas el humo, debes declarar en voz alta: todo residuo negativo está siendo purificado ahora. Todo rastro de oscuridad está siendo transmutado en luz. Mi hogar es santuario sagrado. Solo lo que es para mi bien mayor puede habitar aquí. Abre todas las ventanas mientras haces esto, me instruyó. Permite que el aire fresco entre y que la negatividad salga. Deja que tu hogar respire de nuevo. Es importante esta circulación de aire, tanto física como simbólicamente. Después de la limpieza con humo, viene el uso de sal en todo el espacio. Esparce sal gruesa en las esquinas de todas las habitaciones de tu casa, me dijo. Déjala ahí durante 24 horas completas. La sal seguirá absorbiendo cualquier residuo negativo que haya quedado impregnado en las paredes, en el piso, en el ambiente mismo. Después de las 24 horas, continuó, barre toda esa sal desde el interior de tu hogar hacia la puerta de salida. Estás literalmente barriendo toda la negatividad fuera de tu espacio. Recoge esa sal y tírala en basura pública, nunca en tu propia basura. Esa sal ha absorbido densidad y no debe permanecer en tu propiedad, pero el rabino no terminó ahí. Tú también necesitas limpiarte, me dijo con firmeza. Has estado expuesto a la energía de ese objeto. Has estado en contacto con él, aunque sea protegido por guantes o tela. Necesitas limpiar tu propio campo energético. Me explicó cómo hacer un baño de purificación. Toma un baño con sal de mar, me instruyó. Mientras te bañas, visualiza con claridad que el agua está lavando completamente cualquier conexión energética entre tú y ese objeto maldito. Visualiza que estás completamente limpio, completamente libre, completamente protegido. Siente cómo el agua se lleva todo rastro de esa energía oscura que pudo haberte tocado. Después de enseñarme todo el proceso de identificación y remoción, el rabino se reclinó en su silla y me miró con expresión seria. Ahora que sabes cómo defenderte reactivamente, dijo, necesitas aprender a protegerte preventivamente.
porque lo ideal no es tener que estar removiendo objetos malditos constantemente. Lo ideal es crear un sistema de protección que impida que esos objetos puedan afectarte desde el principio. Me enseñó entonces varias prácticas de protección que debía implementar de forma permanente en mi hogar. La primera y más fundamental, dijo, es mantener sal gruesa en las esquinas de tu hogar permanentemente. La sal no solo limpia, también protege. Actúa como purificador constante, absorbiendo cualquier negatividad que intente entrar a tu espacio. Pero la sal se satura, advirtió. Debes cambiarla cada mes. Recoge la sal vieja con cuidado y desécala fuera de tu casa. Luego pon sal fresca. Este mantenimiento regular asegura que la protección permanezca activa. La segunda práctica que me enseñó fue mantener plantas vivas en mi hogar, especialmente cerca de las entradas. Las plantas vivas elevan la vibración naturalmente, explicó. Absorben densidades, purifican el ambiente tanto física como energéticamente. Las plantas son aliadas poderosas de protección. No subestimes su capacidad de crear un campo de energía positiva en tu espacio. La tercera práctica fue quizás la más importante: desarrollar el hábito de bendecir todo lo que entra a tu hogar. Cuando recibes un regalo, cualquier regalo, me dijo, antes de introducirlo completamente a tu espacio, sosténlo un momento, respira, y di mentalmente o en voz baja: si este objeto trae bendición, bienvenido sea. Si trae cualquier cosa contraria a mi bien, que sea neutralizado ahora por la luz divina. Esto, explicó, crea un filtro energético en tus entradas. Es como establecer un punto de control donde solo lo positivo puede pasar. Y lo hermoso de esta práctica es que no ofende a nadie, porque lo haces silenciosamente, pero es tremendamente efectiva para proteger tu espacio. La cuarta práctica que enfatizó fue confiar profunda y completamente en mi intuición. Si algo se siente mal, me dijo con voz firme, recházalo. No necesitas explicar en detalle, no necesitas justificarte. Puedes simplemente decir, gracias por el gesto, pero no puedo aceptar esto. Es muy generoso de tu parte, pero prefiero no recibirlo. Y punto. No te preocupes por parecer descortés, continuó. Tu bienestar energético es infinitamente más importante que cualquier convención social. Las personas verdaderamente bien intencionadas respetarán tus límites, y las que no lo son revelarán su verdadera naturaleza con su reacción. También me instruyó sobre educar a mi familia, especialmente a mis hijos, sobre este tema. Los niños son frecuentemente el objetivo de este tipo de ataques porque son más vulnerables, explicó. Enséñales, sin asustarlos, que algunos regalos pueden no ser apropiados y que siempre deben mostrarte primero cualquier cosa que reciban antes de traerla a casa. No uses lenguaje que los asuste, me advirtió. No hables de brujería o maldiciones directamente con niños pequeños. Simplemente establece la regla de que mamá o papá deben ver primero cualquier regalo antes de que entre a la casa. Hazlo parecer una norma de seguridad normal, como mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Finalmente, me habló sobre qué hacer si descubro que alguien específico me dio intencionalmente un objeto cargado negativamente. Esta persona, me dijo con gravedad, conscientemente trató de dañarte. Eso no es algo menor, no es un malentendido, no es una diferencia de opinión, es un ataque deliberado. No necesitas confrontarla directamente, continuó, porque eso podría escalar la situación y generar más problemas. Pero sí necesitas cortar toda conexión con esa persona. Aléjate, bloquéala de tus redes sociales. No respondas a sus contactos, no expliques, no justifiques. Simplemente crea distancia absoluta y protégete completamente. Algunas personas, dijo con tristeza en los ojos, no pueden ser rescatadas de su propia oscuridad, y tu trabajo no es salvarlas. Tu trabajo es protegerte a ti mismo y a los tuyos. Después de todos estos meses de aprendizaje con el rabino,
Después de aplicar todo lo que me enseñó, mi vida cambió radicalmente. La primera cosa que hice al llegar a casa aquel día fue identificar la figura decorativa que había recibido meses atrás. La miré con ojos nuevos, y por primera vez permití que mi intuición hablara sin filtros de racionalización. La figura me generaba repulsión. Siempre la había generado, pero yo había ignorado esa sensación. Había pensado que estaba siendo tonto, supersticioso. Seguí el ritual exactamente como el rabino me lo había enseñado. Conseguí la tela negra, la sal, los guantes. Me paré frente al objeto, declaré las palabras de protección con voz firme y procedí a removerlo. Cuando lo tomé con las manos protegidas, sentí una pesadez que no correspondía al tamaño del objeto. Era como si estuviera levantando algo mucho más denso de lo que aparentaba. Lo envolví en la tela, lo sepulté en sal, sellé la bolsa, y en el momento en que saqué ese paquete de mi casa y lo llevé lejos, algo cambió. No puedo explicarlo mejor que diciendo que fue como si pudiera respirar profundamente por primera vez en meses. El aire de mi casa se sentía más ligero. La tensión que había estado presente constantemente simplemente se disolvió. Hice la limpieza completa con salvia, abrí todas las ventanas, coloqué sal fresca en las esquinas, me di el baño de purificación, y esa noche dormí mejor de lo que había dormido en casi un año. Los días siguientes fueron reveladores. Las peleas con mi esposa cesaron como por arte de magia. No es que de pronto todo fuera perfecto, pero la hostilidad inexplicable, esa tensión que no podíamos identificar, simplemente ya no estaba. Mis hijos dejaron de tener pesadillas. Mi energía regresó. Las oportunidades de negocio que se habían estado esfumando misteriosamente comenzaron a concretarse. Mi salud mejoró sin que los doctores pudieran explicar por qué los síntomas que me habían estado atormentando simplemente desaparecieron. Fue entonces cuando comprendí verdaderamente la profundidad de lo que el rabino me había enseñado. No se trataba de superstición, no se trataba de imaginación, se trataba de una realidad energética que la mayoría de las personas han olvidado o nunca aprendieron a reconocer. Implementé todas las protecciones que me había enseñado. Mantengo sal en las esquinas de mi casa, cambiándola religiosamente cada mes. Tengo plantas vivas cerca de todas las entradas. Bendigo cada objeto que entra a mi hogar, sin excepción. Y he desarrollado una capacidad de discernimiento que antes no tenía. Ahora puedo sentir cuando algo no está bien, cuando un objeto porta energía que no es bienvenida, cuando una persona tiene intenciones que no son puras. Pero lo más importante es que he aprendido a confiar en mi intuición, sin cuestionarla, sin racionalizarla, sin disculparla. Cuando algo se siente mal, actúo inmediatamente. No espero confirmación externa, no busco validación de otros. Simplemente confío en esa voz interior que sabe, que siempre ha sabido, pero que yo había estado ignorando durante años. He compartido este conocimiento con familia cercana, con amigos en quienes confío, y he visto cómo ha transformado sus vidas también. He visto personas remover objetos de sus hogares y experimentar cambios inmediatos en su salud, en sus relaciones, en su prosperidad. He visto familias enteras liberarse de ciclos de mala suerte que parecían no tener explicación. El rabino me enseñó que vivimos en un mundo donde no todo es lo que parece, donde las intenciones ocultas existen, donde hay personas que sonríen mientras trabajan contra ti en las sombras. Pero también me enseñó que no estamos indefensos, que tenemos herramientas, que tenemos conocimiento ancestral que puede protegernos si estamos dispuestos a aplicarlo. La diferencia entre ser ingenuo y ser prudente, me dijo en uno de nuestros últimos encuentros, es que la ingenuidad te hace vulnerable, mientras que la prudencia te hace fuerte. La mayoría de los regalos que recibirás en tu vida son genuinos, dados con amor real, con intenciones puras, pero los pocos que no lo son pueden causar daño desproporcionado y devastador. Por eso vale la pena aplicar estos filtros, continuó.
Vale la pena desarrollar esta sensibilidad. Vale la pena mantener estas protecciones activas. Es mejor rechazar ocasionalmente un regalo sin razón aparente que aceptar uno solo que podría arruinar tu vida completamente. Y tienes razón. He aprendido que no se trata de volverse paranoico, de desconfiar de todo y de todos. Se trata de desarrollar discernimiento sabio, de mantener los ojos abiertos, de confiar en las señales que nuestro propio ser nos envía constantemente. Ahora, cuando alguien me ofrece un regalo, no lo acepto automáticamente con gratitud ciega. Lo evalúo, observo quién lo da, por qué lo da, cómo me hace sentir. Si todo resuena positivamente, lo acepto con alegría genuina. Pero si algo se siente fuera de lugar, si mi intuición levanta una señal de alarma, aunque sea sutil, declino cortés pero firmemente. Y he descubierto algo hermoso en este proceso. Las personas verdaderamente bien intencionadas nunca se ofenden cuando estableces límites claros. Respetan tu discernimiento. Entienden tu necesidad de proteger tu espacio. Son las personas con agendas ocultas las que reaccionan con ofensa desproporcionada cuando rechazas algo, porque tu rechazo frustra sus intenciones ocultas. Este conocimiento me ha liberado de una vulnerabilidad que ni siquiera sabía que tenía. Me ha dado herramientas concretas para proteger mi hogar, mi familia, mi vida, y me ha reconectado con una sabiduría ancestral que nuestras generaciones anteriores conocían íntimamente, pero que la modernidad ha intentado borrar, catalogándola como superstición, cuando en realidad es conocimiento profundo sobre cómo funciona la energía, cómo operan las intenciones, cómo los objetos físicos pueden convertirse en portadores de influencias que afectan nuestra realidad. Hoy comparto este conocimiento contigo porque creo que todos merecen saber cómo protegerse, cómo identificar peligros que no son visibles a simple vista, cómo crear santuarios seguros en sus propios hogares. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia, con discernimiento, con la sabiduría que nos permite navegar un mundo complejo donde las intenciones no siempre son transparentes. Si después de escuchar todo esto, identificas que tienes objetos en tu hogar que cumplen con las características que he descrito, si reconoces las señales de que algo no está bien, no pospongas la acción. No esperes a que las cosas empeoren, no racionalices tu incomodidad, actúa ahora, sigue el ritual que te he compartido, remueve lo que necesita ser removido, limpia tu espacio. Implementa las protecciones preventivas y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Tu hogar debe ser tu refugio, tu santuario, el lugar donde estás completamente seguro. Si objetos cargados con intención negativa han violado ese espacio, tienes el derecho y el poder de restaurar su pureza. No necesitas ser víctima de ataques que ni siquiera puedes ver. Tienes las herramientas ahora, tienes el conocimiento. Lo único que falta es tu decisión de aplicarlo. Ve a los comentarios y escribe: mi hogar es santuario protegido de toda oscuridad. Esta declaración sella tu intención de mantener tu espacio libre de influencias dañinas. Y si este conocimiento te ha servido, compártelo con quienes amas, porque podrías estar protegiéndolos de peligros de los que ni siquiera son conscientes.